Por cuanto Él fue tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, dice Hebreos capítulo 2, versículo 18. La tentación es una lucha interna entre el bien y el mal, donde se debate nuestra voluntad. ¿Quiénes son tentados? Todos los que queremos hacer el bien y agradar a Dios. Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. Sin embargo, Él nunca pecó, dice Hebreos 4:15. Es por eso que es nuestro Señor Jesucristo poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Ninguna otra persona en esta tierra puede socorrernos de la tentación. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, todos somos tentados y pecamos, caemos en la tentación muchas veces. Sin embargo, el Señor Jesús, a pesar de que fue tentado en todo, según la vida humana, según nuestra propia carne, nuestras debilidades, porque Él compartió nuestra humanidad, a pesar de eso, Él nunca pecó. Y eso es lo que lo hace poderoso para podernos socorrer a nosotros cuando estemos pasando por tentaciones. Él fue tentado, Mateo capítulo 4, Satanás lo tentó ferozmente en 3 ocasiones, pero Jesús supo mantenerse firme y resistió al diablo con la palabra. Recordemos que escrito está, era la palabra que le decía, o sea, la tentación, y esto nos da a nosotros una idea muy importante de cómo debemos enfrentar la tentación, y es a la luz de la palabra. Sobre todo cuando viene de parte del diablo, debemos enfrentar con la palabra la tentación. Jesús no fue tentado solo en esa ocasión. Jesús fue tentado durante toda su vida terrenal, durante todo su ministerio. Estando aún en la cruz, era tentado a bajarse de ella, a salvarse a sí mismo. ¿Cómo podemos entonces hacer frente a las tentaciones que se nos presentan en nuestro diario vivir? Esa es la pregunta que podríamos hacernos hoy. Jesús nos enseñó en la oración modelo en Mateo capítulo 6 que oráramos a Dios y le dijéramos: no nos metas en tentación. La oración es clave para nosotros poder mantenernos firmes frente a las tentaciones. Recordemos que en Mateo 26:41 también Jesús, al encontrar a sus discípulos durmiendo, les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Siempre, mientras estemos sobre esta tierra y estemos en este cuerpo, vamos a sufrir tentaciones. Sin embargo, necesitamos entender, saber cómo debemos hacer frente a ellas. Y hay algunas tentaciones a las cuales no debemos enfrentarnos, no debemos tratar de resistirlas, sino que la única alternativa es huir. ¿Como cuáles son esas? Por ejemplo, las tentaciones sexuales. Las tentaciones sexuales no son, si estamos en un momento de tentación sexual, ese no es el momento propicio, valga la redundancia, para orar o reprender o hacer quién sabe qué. Ese es un momento para huir. Recordemos el ejemplo de José siendo tentado por la esposa de Potifar, su amo. Él salió huyendo y la dejó con sus ropas en la mano. Frente a estas tentaciones, nosotros la única alternativa que tenemos es huir. Pablo también le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles. Timoteo era un joven y le dice: huye de las pasiones juveniles. Esa también es otra razón o otro motivo por el cual, o otra tentación, podríamos decir, de la cual debemos huir. ¿Qué son las pasiones juveniles? Bueno, si en la época de Timoteo habían pasiones juveniles, imagínate hoy cuántas no hay, y tenemos que huir de todo aquello que quiere mover nuestras emociones, que nos quiere hacer sucumbir ante el pecado. Hay que huir de todo eso. Sin embargo, hay una tercera, y es
de ese deseo que tenemos a veces los seres humanos de enriquecernos, del amor por el dinero. En segunda de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6, en el versículo 11, Pablo le dice a Timoteo: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿De qué cosas le dice que huya? Si tú vas atrás a los versículos anteriores, dice en el versículo 9: porque los que quieren enriquecerse caen en lazo, en tentación y lazo y en muchas codicias dañosas que hunden en perdición y destrucción a los hombres, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. De eso también debemos huir. Es cierto que hay tentaciones a las que le podemos hacer frente, pero en el caso de estas tres, lo mejor es que nosotros huyamos. Es mejor que digan: aquí corrió que aquí quedó, decía un amigo mío. Otra alternativa, y creo que es la mejor, la más importante de todas, para nosotros poder vencer las tentaciones, es someternos a Dios. Santiago 4:7 bien lo dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hay un poder increíble en el sometimiento. Cuando nosotros sometemos nuestra vida, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros sentidos, nuestros pensamientos, todo nuestro ser a Dios, cuando nos sometemos en obediencia. Eso fue lo que Jesús hizo cuando Satanás lo tentó 3 veces ahí en el desierto, ¿recuerdas? Eso es, ¿qué es someterse a Dios? Es someterse a lo que está escrito en su palabra. Y Jesús lo dijo 3 veces. Jesús se lo dijo 3 veces a Satanás. O sea, yo no voy a hacer lo que tú me digas. No voy a hacer lo que me dicten mis emociones. No voy a hacer lo que me impulse mi carne a hacer. Voy a hacer lo que está escrito. Y siempre, escúchame bien, siempre que tú sometes toda tu vida a la palabra de Dios, entonces te estás sometiendo a Dios. Entonces, al diablo no le queda más alternativa que huir. Entonces, si queremos que en vez de ser nosotros los que tengamos que huir y sea el diablo el que lo haga, sometámonos a Dios. Sin embargo, si alguno está padeciendo alguna tentación ahora mismo, recuerda que Jesús es poderoso para socorrernos. Bendiciones.